Buenas tardes, ¿cómo les va? En el encuentro de hoy vamos a continuar viendo construcciones de modelos matemáticos de problemas lineales, en los cuales vamos a ver situaciones con características diferentes a los que hemos estado analizando hasta el momento. Vamos a ver dos situaciones distintas. El primero nos sitúa en el caso de un hospital. Este está tratando de determinar la cantidad de comidas de pescado y de carne que debe servir durante el mes. El hospital necesita una comida para cada uno de los 30 días. Las comidas de pescado cuestan 20 pesos y cada una, y las de carne cuestan 25. Estos costos incluyen vegetales y ensaladas. Ambas comidas cumplen con las necesidades de proteínas. Si se juzga el sabor en una escala de 1 a 10, el pescado tiene 5 puntos y el de carne 9. El hospital quiere alcanzar en un mes por lo menos 200 puntos por el sabor, y los requerimientos totales de vitaminas en el mes nos dice la información que debe ser por lo menos de 300 unidades. La comida de pescado proporciona 8 unidades y la de carne 12 unidades. ¿Cuántas comidas de cada tipo debe planear el hospital? Bien, por un lado tenemos que situarnos bien en la información que nosotros tenemos a la mano para poder plantear correctamente el modelo matemático que lo representa. Veamos, nos ubicamos en este caso en un hospital. Los casos que habíamos visto hasta el momento eran casos de producción en alguna empresa o en alguna fábrica. Este hospital que está tratando de determinar la cantidad de comidas de pescado y de carne que deben servir durante un mes. Entonces, fíjense que acá ya está cambiando un poco el objeto que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder definir correctamente nuestras variables de decisión. ¿Qué más conocemos? Conocemos que por un lado hay puntos de sabor que tenemos que reunir con esas comidas, que en este caso debe ser por lo menos 200, y por el otro lado hay requerimientos, en este caso de vitaminas, que como mínimo tienen que satisfacer esas comidas que se sirven como alimento a los pacientes, ¿verdad? Sabemos que tenemos el costo de cada una de las comidas, tanto de las comidas en base de pescado como las comidas de carne. Por lo tanto, si tenemos ese dato, nuestro objetivo no va a ser maximizar un beneficio o una ganancia. En este caso, al tener costos, nosotros vamos a querer responder a esas condiciones, esas limitaciones de sabor y a los requerimientos de vitaminas, pero en nuestro caso ahora va a ser minimizar el costo de la compra de esas comidas a base de pescado y a base de carne. Y no nos olvidemos la unidad de tiempo, que en este caso va a ser para el mes. Y exactamente va a ser para los 30 días que trae ese mes en curso. Si bien nosotros no observamos algún dato que haga referencia al mes en concreto en el cual estamos, nos dice que se necesita una comida para cada uno de los 30 días. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser determinar la cantidad de comidas de pescado o en base de carne para servir durante esos 30 días que trae el mes. Bien. Entonces, intuitivamente ya hemos determinado cuáles son los datos más relevantes, y en base a esto vamos a definir las variables de decisión. Vamos a llamar, por ejemplo, con P, simbolizar con P, al número de comidas de pescado a servir en el mes en el hospital, y con C, el número de comidas en base de carne a servir en el mes en el hospital. Nuestro objetivo va de la mano con los costos de cada una de estas comidas que vamos a comprar y servir, y será por lo tanto minimizar el costo total de la compra de las comidas a base de pescado y de carne que vamos a comprar en el hospital en el siguiente mes. ¿Cuáles son las restricciones que va a estar sometida este objetivo? Nosotros tenemos que el costo por comida en base de pescado es de 20, el costo de comida en base de carne es de 25, y también tenemos que considerar esas restricciones, si es que no tenemos algo presupuestario, considerar qué condiciones o qué limitaciones tienen que responder esas comidas que se van a servir a los pacientes. Las cantidades de comida tienen que ser de 30
porque nos dice en algún momento que debe ser 1 para cada día. Eso habíamos analizado un poquito, que si bien no teníamos información en qué mes en particular estamos ubicados, hace referencia que va a ser de 1 para cada día. No nos sirve más de 30 porque no estaríamos minimizando el costo total. Tampoco nos sirve comprar menos cantidad de las 30 unidades o comidas porque algún paciente se quedaría sin comer. Por lo tanto, el caso particular que estaríamos analizando en esta situación es una restricción de igualdad. Habíamos comentado en algún momento que las restricciones de igualdad eran muy, muy escasas, se daban solamente en algunos casos puntuales. Este es uno de ellos. No me conviene más porque no estaría minimizando el costo, no me conviene de menos porque alguien se quedaría sin comer. ¿Estamos? Segunda restricción o limitación son los puntos de sabor que se miden en una escala de 1 al 10 y nos dice que por lo menos debe haber 200 puntos de sabor. Y por el otro lado, los requerimientos de las vitaminas, de que por lo menos tiene que ser de 300 unidades en total. Muy bien, con toda esta información que ya hemos ordenado y que podemos seguir ordenando un poquito más, lo vamos a ver en el próximo diapositiva. ¿Cómo hacemos para poder obtener el planteo matemático en función de esta y de otras informaciones adicionales? Veamos. Si nosotros tenemos, por un lado, las comidas de pescado, sabemos que entre las comidas de pescado y entre la comida de carne, la disponibilidad total del hospital tiene que ser exactamente igual a 30. Tenemos el valor de costo de cada comida. 5 puntos nos da cada comida de pescado en cuanto al sabor. La carne, cada comida de carne nos da 9 puntos. Y nos está pidiendo que al menos tengamos que reunir los 200 puntos. Si nos dice al menos, será mayor o igual a estos 200 puntos en particular. En cuanto a las vitaminas, cada comida de pescado contribuye con 8 unidades, cada comida de carne contribuye con 12, por lo tanto, al menos los 300 son las unidades que deben reunir entre las dos comidas, también nuestra restricción será de mayor o igual. Como mínimo, exactamente 300, pero como me dice, al menos pueden ser que se reúnan más unidades de vitamina. Bien, ahora fíjense, una vez que hemos ordenado, asignándole de alguna forma a cada variable de decisión una columna y a cada una de las limitaciones o restricciones que nosotros tenemos que satisfacer por fila, nuestro modelo matemático prácticamente es tomar esta información ya ordenada y colocarla en forma matemática. Colocar la información de esta forma en un cuadro de doble entrada nos facilita muchísimo para poder realizar la correcta modelización. Por lo tanto, ¿tenemos costo? Vamos a minimizar estos costos. Entonces vamos a tener minimizar una cierta función Z que representa una función de costo total de compra en este caso, de 20 por cada comida de pescado, más el costo de cada comida de carne por esa cantidad de comida de carne que todavía no lo sé, me va a dar como resultado el costo total de la compra. Esta función no va a estar librada con toda libertad, porque si no nos terminaríamos de pagar nada. El mínimo costo que podríamos afrontar sería 0, pero en ese caso es imposible en la realidad. Va a estar sujeta a ciertas limitaciones. La primera lo hemos analizado en profundidad. Las comidas a base de pescado más la comida de carne tiene que ser exactamente igual a las 30 que requiere el hospital. Entonces, tenemos por un lado, en el lado derecho de la igualdad, número de comidas. Al definir cada una de las variables, también la hemos definido como número de comidas, por lo tanto, la unidad de medida en ambos miembros se equilibra o se mantiene. Vamos a la otra restricción, índice de sabor. 5 puntos aporta cada comida de pescado, por lo tanto 5 por P, más 9 puntos de sabor aporta cada comida de carne, por lo tanto 9 por C,
al menos 200 puntos, deberá ser mayor o igual a esos 200 puntos como mínimo que se requieren para que las comidas aporten en total. Y en cuanto a las vitaminas, 8 cada comida de pescado, 8 por P, más las unidades que aporta cada comida de carne, que en este caso son 12, 12 por C, mayor o igual a las 300 unidades de vitaminas que se requiere para este conjunto o número de comidas a comprar. No olvidemos la no negatividad, o compramos algún valor positivo o no compramos nada de cada comida. Puede ser que da la casualidad de que no se compre ninguna comida a base de pescado y sean todas de carne. Entonces pescado va a ser igual a 0 y la comida algún valor positivo. Pero nunca puede ser que compremos menos 5 porciones de carne, por ejemplo. De esta forma hemos encontrado el modelo de programación lineal que me estaría representando en función de estas limitaciones cuántas comidas comprar al mes para este hospital. Bien, ¿qué tiene de raro este modelo en comparación a las que hemos estado visto hasta el momento? Esta restricción de igualdad. Recordemos que cuando tenemos este tipo de situaciones, también puede ser la otra situación, el de una restricción presupuestaria, donde exactamente tenemos que gastar todo lo que tenemos para comprar o para invertir o para realizar cierta actividad. Solamente en esos casos o en las restricciones del gobierno, donde se dice que tenemos, por ejemplo, un subsidio, donde queremos beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles, también son casitos muy puntuales donde tenemos que utilizar, como en este caso, las restricciones de igualdad. Por lo general, el resto de las desigualdades van a ser de mayor igual o de menor igual, como lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos ejemplos desarrollados. Vamos a ver en un segundo caso otro ejemplo donde nos salimos un poco de la producción, vimos recién un caso de la compra de comidas del hospital, ahora nos vamos a salir de esos dos ambientes y vamos a pasar al ambiente de la inversión, para que ustedes vean que esta programación lineal se puede aplicar a distintos ámbitos de la vida diaria. Vamos con el inversionista. Un inversionista dispone de 50.000 pesos que quiere utilizar para adquirir solo 2 tipos de acciones. Solamente quiere comprar 2 tipos de acciones. Sabemos que hay infinidad de acciones de distinto tipo de rendimiento, de distintos sectores, de distinta forma de invertir, pero este señor quiere invertir solamente en 2. Entonces, atención en la forma que nos está dando la información, porque también eso va a influir en el tipo de desigualdad y de relación matemática que nosotros podamos hacer de nuestro problema. En la siguiente tabla se muestran las características de la operatoria. Nos preguntan, ¿cuántas acciones de cada tipo debe comprar para obtener el rendimiento máximo anual total estimado? Y nos dan información sobre las acciones de la empresa A, de la empresa B, el precio por acción, que es de 60 y de 30, el rendimiento anual estimado por acción, que es de 9 y de 4,50, y la inversión máxima posible expresada en pesos, que es de 40.000 y de 25.000 como máximo para cada tipo de acciones de la empresa, tanto de la A como de la B. En este punto hay que ver que un problema de programación lineal no se puede a veces resolver de una sola forma determinada. Puede haber varias formas que sean alternativas y que podamos encontrar o darle solución al problema. Nosotros en este caso lo vamos a ver de una forma, pero no quita que existan otras formas alternativas. ¿Bien? Vamos, como la pregunta nos dice, ¿cuántas acciones de cada tipo se debe comprar? Nosotros vamos a poner atención de determinar y dar respuesta a la pregunta que se nos está haciendo. ¿Cuántas acciones de cada tipo debemos comprar? O sea, la unidad de tiempo es el número de acciones. Y en este caso, vamos a leer un poquito más acerca de la información que se nos da. Dispone de 50.000 pesos
Quiere decir que tengo que relacionar que esos 50.000 pesos los voy a invertir en la compra de número de tipo de acción A o de tipo de acción B que nosotros queremos invertir. Algo importante es que solamente va a invertir en 2 tipos de acciones. Esta última información me está dando una información importante, que nosotros vamos a invertir la totalidad de los 50.000 porque me dice que solamente va a invertir en esos 2 tipos de acciones. Si no tuviera esa aclaración de que solo va a invertir en 2 tipos de acciones, podría invertir los 50.000 o una cantidad menor. Pero como me está diciendo o me aclara que solo va a invertir en esos 2 tipos de acciones, ¿para qué quiere capital sin invertir si lo que quiere es obtener un rendimiento máximo? ¿Sí? Entonces, esto me da pie a tener mucho cuidado con el tipo de restricción que les voy a dar, que desde ya no cabe duda, al hacer esa segunda aclaración, que va a ser una restricción de igualdad. ¿Qué más conocemos? La inversión máxima posible. No va a ser indefinida el rendimiento que vamos a tener al comprar acciones de la empresa A y de la B, sino que vamos a tener que concentrarnos o tener en cuenta estas limitaciones o condiciones. Entonces, en este caso voy a tener 2 limitaciones a considerar. Por el otro lado, tenemos el dato del rendimiento anual estimado por acción. Por lo tanto, si es un rendimiento anual, nosotros lo que vamos a querer hacer es que ese rendimiento sea lo máximo posible. Y por último, no nos olvidemos de determinar mejor dicho, la unidad de tiempo de nuestra decisión, que si leemos atentamente va a ser el año. ¿Sí? Bien. Objetivo, maximizar el rendimiento anual. ¿De dónde sale? De comprar o invertir en acciones A y B. De esta forma ya tenemos una noción importante y clara para poder definir las variables de decisión. Entonces vamos a simbolizar, por ejemplo, con AA como el número de acciones de la empresa A invertir en el año, y como AB el número de acciones de la empresa B a invertir en el año. Muy bien. Nuestro objetivo entonces va a ser maximizar el rendimiento anual total estimado y lo vamos a medir en pesos porque teníamos el dato del rendimiento por año en pesos, por cada acción. Muy bien, las restricciones dijimos que son la inversión total, que tenemos los 50.000, que la vamos a invertir en forma total en la empresa A y B. Las inversiones máximas de cada tipo, ¿sí? Tanto en el A como en el B. Y si nosotros tomamos en cuenta ese cuadrito que nos habían dado, vamos a pasar a modelizar en este caso nuestro problema. Tenemos el precio por acción, tenemos el rendimiento anual, entonces queremos que sea máximo este rendimiento anual. Por lo tanto, tenemos 9 por la empresa A, por la cantidad de unidades, tenemos pesos por cada acción, multiplicado por la cantidad de acciones, me va a quedar pesos, más 4,50, que es el rendimiento en pesos por acción, multiplicado por el número de acción de la empresa B, en definitiva me queda el rendimiento en pesos por cada uno de las acciones de la empresa B que nosotros compremos. De esta forma me va a quedar la función de rendimiento total en el año. Como lo habíamos dicho, cada acción me cuesta 60 de la empresa A, cada acción de la empresa B cuesta 60, tenemos los 50.000, es la que tenemos para poder invertir. Esta sería una restricción presupuestaria porque quiero gastar la totalidad de los 50.000 pesos en las acciones A y B. Lado derecho de la igualdad, pesos. ¿Cuántos pesos tengo para invertir? Lado izquierdo de la igualdad tengo pesos por acción, pesos por lo que me cuesta por cada acción multiplicado por la cantidad de acciones, finalmente me queda expresado en pesos.
Y de la misma forma, 30 pesos por cada acción de B, de la empresa B, multiplicada por las acciones de la empresa B, finalmente me va a quedar este producto que me expresa los pesos que necesito para la compra de las acciones B. Pesos para la compra de acción B, pesos para la compra de acción A, van a salir de estos 50.000 que lo voy a gastar en su totalidad en estos dos tipos de acciones. Las otras limitaciones que tenemos que afrontar es la inversión máxima posible en cada una de ellas. Por lo tanto, voy a tener, cada una de las acciones me cuesta 60. No sé todavía cuántas acciones voy a comprar, pero precio por cantidad me va a terminar dando el costo que yo voy a tener por cada una de las acciones A que nosotros compremos en total de la empresa A. Eso tiene que ser menor o igual a los pesos que voy a destinar como máximo para la compra de las acciones A. De manera similar, cada acción de la empresa B me cuesta 30. Todavía no sabemos cuántas acciones vamos a comprar, pero 30 por la cantidad de acciones B que compremos no puede superar los 25.000 pesos que nosotros podemos invertir en la empresa B. Por último, no nos olvidemos de la no negatividad. Podemos invertir algún peso o cantidad de acciones o no invertir nada en esas acciones A y B. Ya en una segunda etapa, la etapa que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo resolver, cómo encontrar el valor de las acciones A, cómo encontrar el valor de las acciones B, es decir, cuántas acciones comprar de A, cuántas acciones comprar de B. Vamos a analizar dos métodos de resolución. Hasta el momento hemos analizado en detalle cómo crear el modelo matemático de un problema lineal. Bien, en nuestro próximo encuentro veremos cómo resolverlo, cómo encontrar esos valores de las variables de decisión. Hasta entonces.